Muy buenos días, 27 de junio. Un poquito de lluvia, se subió la helada, como dicen. Jorge Cabezas, programa con don Jonathan y don Cristian. Kilodrán, Se le pidió a mi madre. Jonathan Peña Melgarejo. Hoy día un nuevo programa. ¿Cómo se llama el programa? Sentido común. Muy bien, atentos a los Lo que panelistas. hace falta. Falta Totalmente. Ya llevamos sus buenos programas, pero todavía no estamos de cumpleaños. No, todavía no estamos. Gracias por asistir. Todos los días hay contingencia, todos los días hay nueva información, pero sentido común, la voz de la calle. Analizamos los temas, los colocamos en la mesa y la pelota al piso, como ya estamos en campaña ahí el otro día Chile con Argentina, no fuimos capaces, pero todavía queda clasificatorio. Algunos le echan la culpa de que hubo una mano, un penal, pero bueno, son cosas del fútbol. Don Cristian Kilodrán, gusto saludarlo y entrando a tierra derecha, aprovechando los minutos de este programa que tiene una muy buena sintonía, y agradecer a Radio Ñuble y a los auditores que nos siguen todos los días. Se dan soluciones a necesidades, vienen a servicio de las personas. Y en ese sentido también afectan al desarrollo de una región y afectan directamente también a cómo solucionar problemas regionales. ¿Qué piensa usted con respecto a lo que hoy día tenemos como políticas públicas en el actual gobierno de Don Cristian? Primero, buen día, agradecer la invitación, ¿cierto? Un agrado estar acá. Espero también empezar a estar más seguido para aportar con la mirada ciudadana, como dice usted, pues yo me identifico harto con la postura ciudadana en el quehacer diario. Respecto a las políticas públicas, nacionales y locales, porque tenemos tres niveles, pues la nacional, la regional y la comunal, ¿cierto? A cargo del alcalde, a cargo del gobernador y a cargo del presidente. A todo el aparataje, los cuerpos colegiados, diputados, senadores, concejales, consejeros, que se supone que son el equilibrio político en cada estamento. Pero bueno, otro programa podríamos analizar el funcionamiento de la estructura del Estado. Pero respecto a las políticas públicas, por ejemplo, a nivel regional, podemos decir que tenemos la gran herramienta de políticas públicas, que es la Estrategia Regional de Desarrollo, la cual se actualizó este año en el gobierno regional con un conglomerado de universidades locales. En teoría fue participativa, no sé qué tan participativa sería, o si es que fue más que la primera. ¿Ya? Ahora el problema de la estrategia regional, que yo encuentro que hay poca coordinación entre los servicios regionales. Y estos a su vez no están coordinados con los servicios nacionales. Y el problema de eso es que la percepción ciudadana, el sentido común, te dice que la plata va para cualquier lado, menos para donde tiene que ir. Porque uno ve un proyecto y uno dice, pero ¿por qué ese proyecto? Claro, suena bien. No sé, pues arreglemos las bancas en un estadio. ¿Está bien? No es malo. Pero eso obedece, por ejemplo, a una estrategia regional de seguridad o a políticas públicas nacionales de seguridad. No sabemos. Y los que tienen el poder ejecutivo, que son los alcaldes, el gobernador acá en la región y el delegado, tampoco se sientan a dar esas explicaciones, sino que dan por sentado de que la gente sabe, y la gente no sabe, porque la mala costumbre del Estado a trabajar en cuatro paredes, la transparencia cuesta pillar la información, la misma estrategia de seguridad, ¿cierto? El plan de seguridad regional cuesta dar con él. Yo tuve que verlo por transparencia, cuando debería estar ahí en primera plana en la página web. La estrategia regional es un documento no sencillo de entender para la ciudadanía común. Entonces al final las políticas públicas como que se alejan de la calle. Claro, nacen desde ahí y desde la sociedad civil, pero al final se alejan y la gente tiene la percepción de que los políticos andan haciendo cosas en favor de ellos, que puede ser, en algunos casos puede ser, pero en otros casos no. Yo he conocido actores públicos muy dedicados a su trabajo, que a pesar de la adversidad, ¿cierto? Porque teníamos un grupo de actores públicos que son electos y eso vamos rotando, y hay otros que están siempre ahí. Esos tratan de hacer la pega, pero se van adaptando al que está arriba. Y por ahí van los problemas. Cristian, lo que pasa es que hay un enfoque con respecto a las políticas públicas, que es dar solución de una forma mancomunada, que los sectores políticos se coloquen de acuerdo y den realmente soluciones a problemas que afectan realmente o impactan a la mayor cantidad de personas. Las políticas públicas avanzan hacia la mayor cantidad de personas. Y hoy día vemos que no está ese compromiso, por lo menos la sensación de la calle que uno comenta y el sentido común. Dicen, bueno, los recursos se están destinando donde están realmente los problemas.
esa es la pregunta, porque no ven la solución, no ve cómo le dan solución a su tema. Por ejemplo, en el tema regional, lo que se ha hablado mucho con la inversión energética, con generar nuevas fuentes de energía, que son políticas públicas que tienen que estar a largo plazo, porque las políticas públicas, por lo general, son planes estratégicos y la estrategia, por, por, por el sentido común, digamos, como se llama el programa, abarcan incluso gobiernos siguientes. ¿Por qué? Porque van a dar soluciones que son de forma macro y en ese sentido hoy día en la región no se ve esa inyección o esa voluntad política para poder lograr esos objetivos. Eso es correcto. Eso es un tema. Y por otro lado, si esos objetivos no están del gobierno central como política pública, tampoco hay un avance en ese sentido. ¿Por qué? Porque no está en la mesa. Sí, las dos cosas son verdad. Uno, la inversión de largo plazo en la región se detuvo, básicamente. En la administración actual no se han adelantado proyectos grandes que uno los pueda ver ejecutándose, así como el hospital, que viene de años. Eso no está, la Teletón viene de antes, no es de ahora. El hospital igual. Y no hay más obras grandes. Uno da una vuelta por Ñuble y no ve una inversión de largo plazo, salvo el convenio con el Servicio de Salud que se firmó el año pasado por 880 mil millones, harta plata. Pero eso es de largo plazo, muy largo plazo, y depende harto de la capacidad ejecutiva de los directores del Servicio de Salud y del gobernador actual y el que venga. Claramente hay una falta de voluntad política, Cristian, en eso. Yo creo que más que una falta de voluntad, falta la capacidad ejecutiva de llevar adelante el convenio. Porque para eso, por ejemplo, hay que tener la capacidad de conversar con el otro sector, hablando políticamente. El gobernador actual es de izquierda, él tiene que tener la capacidad de hablar con los de derecha y con los de la más a la izquierda también. Y es sabido por todos los ciudadanos que las peleas internas en el mundillo político está por todos lados. O sea, los de izquierda pelean con los de izquierda, los de derecha con los de derecha, los del centro con los del centro. Entonces, esa falta de diálogo no es capaz o no permite impulsar estos grandes convenios de programación que claramente la salud es un tema ñuble, después de la delincuencia y el desarrollo económico que estamos estancados. Cristian, porque se han visto políticas que podemos denominarle públicas, pero que están un poco cargadas de forma ideológica. Y en ese sentido, eh, cuando una política pública se carga de ideología, abarca solamente un sector de la población, ¿ya? Y en ese sentido, volviendo al tema atrás, no da solución en forma más íntegra a la población, por decirlo de alguna forma, y ahí es donde se produce a lo mejor estas trincheras y no llegar a acuerdo. Efectivamente, la ideología es un problema. A mí me gustan los números, me gusta el tema de los números. Entonces, yo, por ejemplo, así bien liviano, el 20% para mí de la población es de izquierda, el otro 20% de derecha y el 60% es de sentido común. ¿Qué significa eso? Que cuando a la izquierda está en el gobierno, no es capaz de conversar con la derecha porque está al otro lado. Y tampoco es capaz de conversar con el sentido común. Porque ahí donde uno ve, por ejemplo, los diputados que debaten leyes importantes, en vez de dejar de lado un rato el color, se ponen más el color, se ponen más la camiseta de su sector y no quieren dialogar con el otro lado, o empiezan los dime y direte, empieza la pelea chica, empieza ese, como digo yo, y a poco les gusta, ese circo político en donde al final el 60% de la ciudadanía, que es el sentido común, queda de lado. Y termina un grupito del 20, un grupito que representa un 20%, peleando con otro grupito que representa el otro 20%. Y la gran mayoría de los chilenos quedamos de lado. Y nos quedamos ahí mirando desde la galería cómo las barras bravas pelean y se las arreglan en la cancha con sus votos poco coherentes incluso de repente. Votan contra su propia ideología. O sea, ya el tema es medio raro. Y es por los dos lados, aquí es parejo. Se produce ahí un lodo medio complicado, medio espeso, como dirían en el campo. Ahora, desde ese punto de vista, las políticas públicas que hoy día están ya eh, son pocas, pero hay algunas, buenas o malas, porque las políticas públicas no quieren decir que van a ser exitosas, si generalmente hasta se van cambiando el tiempo. Pero también aquí hay destinados recursos. Y esos recursos en el ámbito regional, ¿quién los controla, Cristian? Mire, en Ñuble llega más de 1 billón a inversión. O sea, a todo tipo de gasto dentro de la región. ¿Ya? Por ejemplo, el gobierno regional administra entre el 9 y el 10% de esa plata apenas. Que para este año es como el 77 mil millones aproximadamente.
siempre después Una muy termina buena siendo menos. cantidad. Claro. Y eso recién entre el 9 y el 10% de todo lo que llega a la región. La gran bolsa, por ejemplo, se la lleva el tema de educación, sueldo, UNAEP, comida, pensiones, salud. Ya, pero esa plata, y eso es lo que yo reclamé en su momento dentro del Consejo, esa plata al final no es que venga plata nueva, suena harto un billón. De hecho, como ciudadano común y corriente cuesta dimensionarlo. Ya, pero no es que venga plata fresca, es simplemente para mantener el sistema andando, para pagar los sueldos, para pagar las pensiones, para pagarle a la JUNAEP para la comida a los niños, que está bien. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el área de seguridad, ¿cierto? El área de educación, todo al mínimo. El Ministerio de la Mujer, o la Seremi, la mujer en este caso acá, creo que no pidió casi nada. O sea, fue ínfimo. Y se supone que este es un gobierno feminista. Lo mismo por el lado del medio ambiente. Entonces, de repente uno escucha grandes discursos, pero no coinciden con los números. Pero como esos números se mantienen ahí, algo no escondidos, pero poco visibles, la gente se queda con el discurso. Y yo creo que eso es lo importante de este tipo de programa, que al final saca a la luz los temas y los saca con números concretos. ¿No? Para otra invitación que me haga, yo le puedo traer aquí el detalle de todos los subtítulos, los ítems, el presupuesto, para que nadie diga que estoy inventando, porque esta información pública. Pero al final, amigo, como para irle dando ya un punto redondo a las políticas públicas, estas nacen de la ciudadanía, ¿cierto? Y se levanta un montón de problemas, un montón. En el enfoque marcológico esto desarrolla un abanico de opciones para trabajar. Y los gobernantes lo que deberían hacer es tomar dentro de esas opciones lo que para ellos es crítico. Para este gobierno regional y para nuestro presidente nacional, seguridad no es un tema crítico. A la fuerza han tenido que destinar recursos. El tema del desarrollo económico tampoco era crítico. Y a la fuerza han tenido que tomarlo. Entonces, las políticas públicas regionales no conversan con la realidad regional. Aquí tenemos un muy buen plan de seguridad regional. Y el otro día fue a exponer al consejo el director del tema. Y yo pregunté cuánta plata había para ese programa este año, porque yo sé que el año pasado no pasó los 1.000 millones. Y se supone que la seguridad es prioridad. Así es, pero el tema es que también que cuando las políticas públicas no están, Cristian, dentro de una planificación o un plan de gobierno, mal le podríamos llamar política pública. Bueno, hoy día en el programa Sentido Común con don Cristian Kilográn y don Jonathan Muchas gracias, Melgarejo, Jorge. Así es. abogado de profesión, don Jonathan. También conversando algunos temas de contingencia con don Jonathan. Hoy día está mucho en las redes, don Jonathan, para darle a conocer a nuestros auditores de Radio Ñuble, la ley antihombre. Hay un movimiento ahí. ¿Qué nos puede contar, don Jonathan, abogado, con respecto a esa nueva ley? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día a todos y cada uno de los vecinos de nuestra región de Ñuble que nos están escuchando. Una vez más, feliz aniversario también a la gente de Chillán. Tuvimos aniversario hace muy Así poquito, es, hace sí. unos minutos, así que espero que cada uno de ellos haya podido celebrar en su hogar. Bueno, recientemente, ahora este 14 de junio de este año, mi estimado Jorge, fue publicada la ley 21.675, que se denomina que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Hoy día conocida como la ley antihombres. Incluso no apodada así por hombres, curiosamente. Si empezamos a ver las redes sociales, estimados vecinos y vecinas, mi estimado Cristian, que también aquí nos acompaña, se van a encontrar con la sorpresa de que quienes están más en contra de esta ley incluso son mujeres. Y dicho sea de paso, gracias a mis colegas abogadas mujeres que hoy día están haciendo las denuncias respectivas a través de las redes sociales, que hoy día hay que tener mucho cuidado con qué decir, dónde decirlo y cómo decirlo. Porque seamos honestos, uno hoy día levanta una piedra y hiere alguna susceptibilidad por ahí que estaba pendiente. Bueno, la ley consta de 60 artículos en su totalidad, más o menos, y 5 artículos transitorios finales que vienen prácticamente para poder, en cierta forma, poder aplicar la ley. Pero quiero decirle a los vecinos y vecinas de Ñuble, mi estimado Jorge, que esta ley como que ha pasado calladita, como que caminó en puntilla, así silenciosa. Pero deben saber que se encuentra vigente, como les mencionaba, desde el 14 de junio, ¿ya? Para los vecinos y vecinas de Ñuble que nos escuchan, deben saber que la ley entra en vigencia una vez que ésta se publica en el diario oficial, ¿ya? Según lo que prescribe el artículo 7 y 8 del Código Civil, ¿ya? Promulgar la ley. Sí, al igual que nuestro consejero regional, yo voy a citar la ley para que no digan después el abogado de dónde habrá sacado eso.
el abogado es mentiroso. No, está en la ley, está en el Código Civil. Mis estimados vecinos y vecinas, les invito a ver los artículos 7 y 8 del Código Civil. Bueno, en mi opinión personal, claramente esta ley es demasiado subjetiva. A modo de ejemplo, el artículo 1, de hecho, el primero, amigos auditores, parte ya señalando que el objeto de la ley es que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Cuando yo estoy de acuerdo con eso, sin embargo, en la actual Constitución, ¿ya? O sea, que están vilipendiadas, pero yo invito a que la gente lea nuestra Constitución del 80, ¿ya? Que del 80 prácticamente no le queda nada, porque fue reformada casi en su totalidad con Ricardo Lagos Cora en el año 2005. Dice que el 19.1.1 expresa lo siguiente, que la Constitución protege el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Y ahí en esa definición caemos todos. Ahí está. Exactamente. Entendemos por persona todo individuo de la especie humana sin importar su edad, sexo, estirpe y condición social. Por lo tanto, ahí ya cabemos hombres y mujeres. Y en segundo lugar, lo más importante. Yo creo que aquí el gobierno, y aquí también hago un llamado a la oposición, para que realmente se empiece a poner la camiseta, sea oposición, porque aquí, como decía Cristian, también hay problemas para la política de derecha e izquierda y todos pelean, no se ponen de acuerdo, pero para esto, que es bastante superfluo, la verdad, se pusieron de acuerdo. La igualdad ante la ley está ya en el artículo 19, número 2 de la Constitución. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Por favor, entendamos eso. Ni personas ni grupos privilegiados. Y tenemos que ser todos iguales ante la ley. Seamos hombres o mujeres. Todos tenemos derecho a un procedimiento racional y justo. Todos, absolutamente todos. Es más, ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias. Ahora esta ley incluye en materia de violencia de género contra la mujer, excluye de hecho la atenuante del artículo 11, número 5 del Código Penal. La cito textual, miren. La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, y claramente, esto si se aplica, deberá ser tanto para hombres y mujeres. Todos somos libres igual en dignidad de derechos, según nuestra Constitución, ¿no? Así es. A su vez, en el artículo 5 de la norma prácticamente se inventan definiciones de violencia bastante subjetivas. Definición de violencia de género, ¿ya? Y hablan de violencia física, que entendemos todos que es violencia física, violencia psicológica, que puede ser también activa o pasiva, violencia sexual, violencia económica. Pero cuando se habla, por ejemplo, de violencia simbólica, toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afectan su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que la produzcan afectación o menoscabo. O sea, con todo respeto a mi estimado Jorge y estimados vecinos y vecinas de la región de Ñuble, esto es tan subjetivo que claramente apunta hacia la censura. Totalmente, va encaminado hacia la censura. O sea, gracias a Dios todavía podemos tener libre opinión. Pero el día de mañana, ¿qué pasaría si la gobernadora, por ejemplo, de Ñuble fuera mujer? Y Cristian está hablando esto hoy día. Y se siente pasada. Y se siente pasada a llevar. ¿En qué problema nos vamos a encontrar, mi estimado Cristian? Espero que no ocurra, para que pueda seguir opinando. Este tipo de leyes da la impresión de que deja muy abierto, muy superfluo, ¿ya? Y abandona la igualdad de derechos. Exactamente, incluso establece otro tipo de violencia como la violencia institucional. Cuando yo aquí me voy a dirigir a todos los vecinos y vecinas de la región de Ñuble y explicarles incluso a aquellos que son funcionarios públicos que en materia de vulneración de derechos fundamentales, el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo en el artículo 485 al 495 aplica tanto para funcionarios del sector privado como del sector público. Es más, mi estimado Jorge, tú me has letrado también asesor en materia laboral y tiene algunos procedimientos precisamente por vulneración de derechos, porque es totalmente aplicable el procedimiento del Código del Trabajo, ¿ya? El Estatuto Administrativo no contempla un procedimiento específico para vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Ahora, en cuanto a violencia política, vamos de nuevo al mismo ejemplo. Toda conducta de hostigamiento, persecución, amenaza. Si la mujer se siente hostigada, por ejemplo, si tuviéramos una gobernadora y se sintiera hostigada el día de hoy por Cristian lamentablemente tendría problemas hoy día. Estaría preso. Claro, probablemente. No, y es más, ya vamos a llegar a ese punto al final. Miren, violencia en el trabajo, que ya está claro, lo entiendo, pero violencia gineco-obstétrica, está bien. Pero ¿qué pasa con la libertad de culto? Porque solamente cuando hay libertad para todos, hablamos de verdadera libertad. ¿Qué va a pasar cuando en virtud de esta ley empecemos a presionar a aquellos que sean objetores de conciencia y que precisamente no quieran practicar abortos? Ya sabemos que el aborto está permitido en 3 causales, ¿cierto? Recordamos cuáles son las 3 causales investigadas, Jorge, ¿cierto? Inviabilidad del feto, ¿cierto? En caso de violación, riesgo vital de la madre, etc.
Ahora bien, sin embargo, si se llega a apuntar que esto precisamente busca pavimentar el camino hacia lo que es el aborto libre, seamos honestos. Si eso es lo que buscan. Esta ley es parte del cumplimiento de uno de los puntos de la Agenda 2030 de la ONU. Seamos claros, la gente ya lo sabe. Esto ya no es un secreto, es un grito a miles de voces. Y el artículo 7 incluso señala que de esta ley es deber del Estado adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Yo le digo a la gente aquí nuevamente, me voy a la Constitución, mi estimado Jorge. El artículo primero, inciso cuarto, dice: el Estado está al servicio de la persona humana, Caemos todos dentro de esta definición. Y No su hace fin es, definición de género. exactamente, y su fin es promover el bien común, vale decir, contribuir a la creación de todas las condiciones materiales y sociales necesarias para que cada una de las personas pueda alcanzar su mayor realización material y espiritual posible y lograr su fin trascendente. Por otra parte, también se obliga al Ministerio de Salud en esta materia, como lo comentaba, en el artículo 11, lo voy a citar brevemente, y que va encaminado hacia esto. Por otra parte, en su artículo 12 también vulnera en parte lo que es el derecho preferente de educación de los padres respecto de los hijos. Entonces, los establecimientos educacionales reconocidos, artículo 12 del Estado, deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad de derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas. Queridos amigos auditores, vecinos y vecinas de la región de Ñuble, mi estimado Jorge, y colaboradores presentes aquí de esta distinguida radio, la radio Ñuble, la radio de nuestra región. ¿Acaso no debiéramos ser, como dice nuestra distinguida psicóloga nacional Pilar Sordo, viva la diferencia? En uno de esos libros muy buenos que yo por lo demás lo recomiendo bastante. Hay muchos abogados ya que están manifestándose, por eso la invitación a este programa, Jonathan. Hoy día en Sentido Común, Jorge Cabezas, que dirige, Jonathan Peña, abogado, y don Cristian Quilodrán, Es del más, Consejo Regional. ¿Es inconstitucional la ley? tiene algunos atisbos bastante... ¿Quién debiera revisar esta ley? Yo creo que el Tribunal Constitucional debería hacer un control un poco más exhaustivo, Porque la verdad, respecto a la hasta el ley. día de hoy no hay ninguna manifestación por parte de ese organismo. Claro, porque primero, la verdad es que lo hay, porque si se pudo publicar, lo hay. Sin embargo, cada ley cuando una vez ya entra en vigencia, se estudia y en los meses de marzo más o menos se conversa con el Ejecutivo, miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema, respecto de los problemas que se haya tenido efectivamente para aplicar una ley. Y esta ley va a dar muchos problemas. Incluso, mire, quiero centrarme en un punto que es que se crea precisamente otra institución dentro de esta ley. Más cargos públicos. Más cargos públicos. O sea, miren, ya por otra parte, nada más perfecto que una nueva ley que establezca la creación de una nueva institución para seguir dando pago a favores políticos. Parece que no han sido suficientes los ya casi 90.000 millones de pesos que se han despilfarrado en el caso de fundaciones. O sea, esto es prácticamente, yo creo que ya es un hedor insoportable en el análisis de toda la comunidad nacional. El tema es que políticamente todos los sectores aprobaron esta ley. Claro. Comisión de Articulación Interinstitucional para abordar la violencia de género. Existirá una comisión, artículo 23, articulación interinstitucional para abordar la violencia de género en adelante la comisión, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas. O sea, como te comentaba, disculpa Jorge para terminar la idea, lamentablemente esto ya es una manifestación clara una vez más de la autocracia que estamos viviendo. Decía, esto es una deuda insoportable la ley de todos los chilenos. Mira, según el filósofo escocés, y lo quiero citar textualmente para que nadie diga qué es lo que dijo personalmente el abogado, James McIntosh, que vivió en el 1765 al 1832, en una de sus obras señala que la autocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso como el despotismo del tropel, nunca el gobierno de un pueblo. Bueno, Y finalmente, solo quiero terminar con esto, el artículo 33 de lo que conversábamos incluso anoche tras bambalinas, como se dice. El artículo 33 de la normativa en comento, situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción o omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género, cito textual, con el solo mérito de la demanda o denuncia, se deberán adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. a eso iba yo. ¿Sabes cuántas mi denuncias, estimado, por ejemplo, incluso por abuso sexual, hoy día son falsas? Cerca del 80%, mi estimado Jorge. justamente lo que quería colocar en el punto ese era qué pasaba con la presunción de inocencia. Porque aquí podemos castigar, vulnerar derechos de los hombres. No me gusta esta posición de los hombres y las mujeres. Somos todos
igual ante la ley, como lo dice la Constitución. Pero aquí la presunción de inocencia, ¿qué pasa? Claramente esto atenta directamente contra la presunción de inocencia, porque en materia de familia, incluso, mi estimado Jorge, hay muchas denuncias que se hacen por violencia intrafamiliar. Las causas de violencia intrafamiliar, estimados auditores de la región de Ñuble, van con una letra F, ¿ya? Que significa obviamente violencia familiar, guión número de causa, por ejemplo, 135-2024. ¿Ya? Supongamos que yo, Jonathan Peña, abogado, tuve 4 causas por violencia intrafamiliar, denuncias que no quedaron absolutamente en nada, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Aquí la ley dice que si existen causas efectivamente anteriores, no especifica más allá, dice que inmediatamente el tribunal debe adoptar las medidas cautelares necesarias. O sea, no hay una colaboración primero de los hechos. Estamos claramente quitando el justo, debido y racional proceso que nos garantiza incluso la Constitución a todos y cada uno de los chilenos, sin hacer ya distinción. Es complejo porque también está la carga de la prueba. Exactamente. ¿Quién va a tener que resolver y decir, oye, yo soy inocente de algo que se me está imputando y que no tengo culpa? Es complicado. Bueno, hoy día en el programa Sentido Común, don Jonathan Peña, abogado, y don Cristian Quilográn, consejero regional. Don Cristian Quilográn, ¿qué le falta a la región de Ñuble para que agarre ritmo? Un liderazgo claro, que sepa lo que tiene que hacer, que no haga lo que cree que tiene que hacer, sino que haga lo que tiene que hacer, no. Y eso es claro, la ciudadanía manda, la sociedad civil, las políticas públicas ya están. Es cosa de orientar la inversión en las prioridades de la gente y no en las prioridades personales. Y un poco más de control también. Es un tema que podríamos un día invitar a los diputados a preguntarle qué pasa con eso. Diputado. Porque claramente los cuerpos colegiados están debilitados por ley y por su propio funcionamiento se autodebilitan y eso le da chipe libre a los ejecutivos. Está cuestionado el mundo político, ¿eh? No están haciendo bien la pega, lamentablemente, de uno y otro sector. Aquí hay otros intereses más bien corporativos internacionales, pareciera, con respecto a estas leyes también que promueven y de alguna forma también son responsables. La denominada casta política. ¿Qué consejo daría don Jonathan para que estas leyes fueran revisadas? La verdad, yo creo que falta. Aquí hay un papel importante que yo creo que podría desempeñar más a fondo, con más atribución, el colegio de abogados. Yo, de hecho, no me encuentro colegiado, pero tengo mucho respeto por el colegio de abogados. Creo que nuestra institución ahí tiene que hacer más peso con su voz para con precisamente nuestras autoridades políticas y precisamente nuestros parlamentarios, que finalmente nos representan a nosotros. La soberanía reside esencialmente en la nación, artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, y se manifiesta a través del plebiscito y las elecciones. Y esto lo estamos viendo, o sea, lo otro, vamos viendo realmente cuál es el sentido común. Existe algo que en derecho se conoce como sana crítica, mi estimado Jorge, que son las máximas de la lógica, la experiencia y con los conocimientos científicamente afianzados. O sea, estamos viendo hoy día un caso particular, esto el tema de derecho de la identidad de género, donde hay una doctora X, por ejemplo, que ya estuvo interviniendo niños de edad de 3 años, etcétera. O sea, yo si mi hija, por ejemplo, me dijera, papá, quiero ser pirata, a los 6 años, si ella se está autopercibiendo como pirata, yo precisamente como padre no voy a ir y le voy a cortar una pierna. O sacarle un ojo. O sacarle un ojo. Entonces tengamos un poco de sentido común. Y en todas las materias, yo concuerdo con Cristian, la ley de transparencia, incluso tocando lo que él dice, habla acerca de transparencia activa y pasiva. Transparencia activa es la obligación por ley de acceso a la información pública que los organismos del Estado tienen que poner los actos administrativos a disposición de la gente común y informarle a nuestros auditores que pueden hacer solicitudes a través del portal de acceso a transparencia, que es lo que se denomina como transparencia pasiva, de hecho. Bueno, un nuevo programa de Sentido Común, jueves 27. Excelente día a todos. Nos vemos el próximo jueves. Quien conduce, Jorge Cabezas. Gracias a los Hasta luego, Jorge. Gracias. Hasta luego, vecinos y vecinas.